Muy buenas tardes. Este es su programa Derribando Gigantes, conducido por su amigo y hermano Jonathan Ontiveros. Para más información, peticiones o estudios bíblicos, puede llamarlo al teléfono 903-253-4819, 903-253-4819, o bien a Derribando Gigantes, P.O. Box número 32, Montalva, Texas, 75853. Derribando Gigantes, P.O. Box número 32, Montalva, Texas, 75853. Recuerde, este programa se transmite en vivo y en directo cada sábado de 6 a 7 de la tarde. También puede visitarnos en la Iglesia Adventista de Jacksonville los viernes a las 7 p.m. y los sábados, dos servicios, 9:45 de la mañana y 4:30 de la tarde. Este es su programa Derribando Gigantes, vamos hacia la meta. Derribando gigantes, en el nombre del Señor. No hay gigante más grande en el universo. No hay gigante más grande que el Señor Jesús. Que el Señor Jesús. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie deja que te limpie ¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Estamos muy contentos de estar aquí en esta su estación KWRW. Es para nosotros un gusto el poder compartir con ustedes la palabra de Dios, y pues les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos están acompañando en este momento, y por supuesto a nuestros queridos hermanos y amigos que a través de Facebook Live están conectándose en este momento. Y pues ya vemos por ahí a nuestro hermano Roberto, que está allá en el lado de California. Un saludo para usted en conexión7radio.tv. Ahora sí no se me olvida, mi querido hermano y amigo, conexión7radio.tv. Un saludo para todos
cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos y no quiero después seguir sin que se me olvide. A veces se me olvidan los saludos que tengo que mandar, a los saludos de nuestros hermanos y amigos que ya nos han mandado saludos y que tristemente no salen al aire. Bueno, tenemos aquí en esta área de Rusk a nuestro hermano Francisco Presa. Quiero mandarle un saludo a mi querido hermano y amigo Francisco Presa, que él escucha esta estación de radio pues todos los fines de semana. Tiene ahí en su departamento, tiene su grabadora, y quiero mandar un saludo esperando que mi querido hermano Francisco se esté sintiendo bien, esté recibiendo por supuesto las bendiciones de nuestro Dios y que le haya ido bien en la clínica por allá donde le tocó ir. Por supuesto también a nuestra querida hermana, a nuestra hermana Sarita, que está por allá en el lado de Laredo, una feliz semana para ella también. A Laura Reyes también, que está ahí conectándose a través de Facebook Live, y que pues nos honran con su presencia a través de esa. Por supuesto, mi querido hermano Víctor, que está por allá en el área de Guatemala y que estamos esperando que venga para acá, no nada más a California, hermano, véngase también para acá, para Texas, y échenos una visitadita, y por aquí le vamos a enseñar lo que puede usted ver y pues disfrutar en esta área del este de Texas. Así es que nuestra hermanita Isabel Pacheco, que en la mediodía o en la tarde, hace unas horas que hacíamos el promocional para esta noche, también nos mandó saludos. Claro que sí, hermanita Sara, alias Jimena, dice: un saludo para usted, mi querida hermana, esperando que las bendiciones de Dios, no nada más de usted, sino de todos nuestros hermanos y amigos que están viéndonos y escuchándonos a través de la radio, pues esté siendo pues recibidas, y esté siendo nuestro Dios generoso, como sabemos que lo es, con todos y cada uno de nosotros. Estamos empezando hoy una nueva serie acerca del santuario, y pues como ya lo dijimos, el tema de hoy es Cristo el Camino, y lo decíamos en la tarde, hace algunas horas. El santuario es un tema dentro de la Biblia que es muy poco conocido, que es muy poco estudiado, pero que ahí encontramos el camino hacia la vida eterna. Por supuesto encontramos a Cristo Jesús, pero muchas veces nos quedamos en la entrada, nada más en la puerta, donde tenemos el Cordero simbolizando a Cristo Jesús, donde tenemos el altar de sacrificio, donde encontramos a Cristo Jesús, por supuesto ya sacrificado en la cruz, pero se nos olvidan los demás departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo, y eso nos ayuda a nosotros también hoy en día para saber qué es lo que Cristo hace por nosotros allá en el cielo. Así es que, mis queridos hermanos y amigos, es un privilegio el poder estar aquí, el poder, por supuesto, mi querido Miguel Celada, mi querido hermano y Miguel Celada, también feliz semana para usted, y por supuesto le agradezco por sus palabras. Buenas noches también para nuestra hermana Edilma Lima, que está por el lado de Brasil, si no me equivoco, esperando que también estén todos muy pero muy bien, y por supuesto una feliz semana para todos ustedes. Mis queridos hermanos, si nosotros estudiamos un poco más, y yo sé que por ejemplo el pueblo adventista es una de las doctrinas en la cual, o uno de los temas en la cual nosotros estamos muy sumergidos, y que hemos encontrado grande bendición para todos nosotros en el santuario. Encontramos, mis queridos hermanos, encontrará el maravilloso plan de salvación para todos nosotros. Así es que yo les insto a aquellos hermanos, a aquellos amigos que no han estudiado el santuario, lo hagan, porque ahí encontrarán maravillosas promesas que ya sean algunas o todas ellas se han vuelto una realidad, y que hoy en día podemos saber qué es lo que Cristo Jesús hace por nosotros, como ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Así es que, mis queridos hermanos y amigos, no se olviden de orar por nosotros, de orar por este ministerio, de orar por su servidor, por el hermano Jaime, que está siempre aquí en los controles, por todos y cada uno de los hermanos y amigos que vienen y se ponen enfrente de este micrófono y predican la palabra de Dios. Por supuesto, mi querido hermano y amigo del alma, Arturo Martínez, un saludo para ti, esperando que estés bien, y pues que el calor que hace por allá en Torreón lo estés aguantando. Así es que, mis queridos hermanos y amigos, vamos a hacer una oración. No queremos pues tomar más tiempo para los saludos, porque el tema queremos terminarlo, y queremos que usted se vaya bendecido en esta noche ya, que nuestro Dios toque su mente, toque su corazón, por supuesto, y que el tema que traeremos y que tocaremos en esta noche sea de gran bendición para todos ustedes. Así es que, mi querido hermano y amigo, vamos a orar. Acompáñenme a hacer la oración. Recordando que usted puede compartir
por supuesto, comparta esta transmisión en este momento. Ahí abajo del título está el link para que usted nos pueda escuchar a través del internet, porque después de la oración vamos a terminar con la transmisión en vivo. Así es que les invito a orar, a compartir y por supuesto a escucharnos a través del internet, y a los hermanos y amigos que están por aquí cerca, pues que nos escuchen a través de la radio. Así es que vamos a orar, mis queridos hermanos y amigos, y después terminamos la transmisión a través de Facebook Live. Acompáñame a orar. Padre nuestro, que tu morada está en las alturas de los cielos, santificado y glorificado, Padre, sea tu nombre en esta noche ya, oh Padre. Te agradecemos por la vida y la salud, por todas tus bendiciones, porque nos has cuidado hasta este momento. Y ahora, Padre, al abrir tu palabra, al estudiarla, te pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, y sobre todo con nuestros hermanos y amigos que estarán escuchándonos. Que tu Santo Espíritu toque su mente, toque su corazón, y que puedan ver las maravillas, oh Padre, que tú has dejado en el santuario para todos nosotros. Te pedimos, oh Padre, que bendigas a nuestros hermanos y amigos que están en las prisiones y que han aceptado a tu Hijo Cristo Jesús ya. También te pedimos por aquellos que no han hecho esa decisión, para que la hagan hoy mismo, porque hoy es el día de salvación para todos ellos. Te agradecemos, oh Padre, por nuestros amigos, por nuestros hermanos que están escuchándonos y que están viéndonos, por sus familias, oh Padre, te pedimos, por aquellos que tal vez estén pasando por el valle del dolor, por el valle de la depresión, por algún problema que puedan tener, oh Padre. Sé con ellos, ayúdales, oh Padre, y ayúdanos a nosotros también para tener palabras, para poder ayudarles, para tener tal vez los recursos económicos para tal vez sacarlos de algún apuro que ellos tengan. Perdona, Padre, las faltas que son muchas de nosotros. Y esto te lo pedimos no porque tengamos nosotros méritos, sino por la sangre preciosa de tu Hijo Cristo Jesús, que murió en la cruz por todos nosotros. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, queremos pues pedirles que vayan al link que acabamos de dejar aquí en la transmisión, para que de esa manera pues puedan escuchar la predicación, el tema de esta noche. Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora, por esta misma estación, y no se olviden, compartan y denle el link y denle un clic al link para que nos puedan escuchar a través del internet. Que el Señor me los bendiga. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, vamos rápidamente porque el tiempo pasa volando y no queremos pues perder más tiempo, porque el tiempo tanto en la televisión como en la radio es oro. El tiempo no perdona, y pues cuando se acaba la hora, se acaba la hora. Así es que comencemos por darles una buena noticia, mi querido hermano y amigo. Dios te ama de tal manera que desea llevarte a vivir con Él. No sé si ustedes recuerdan la semana pasada que dimos por concluida una serie de estudios que se titulaba Nueva Vida Ahora, y terminamos hablando acerca de Juan 14 del 1 al 3, acerca de que cómo es que Cristo Jesús fue a preparar lugar para todos y cada uno de nosotros y está pronto en regresar. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, hoy empezamos esta nueva serie con el mismo texto. ¿Sabe por qué? Porque Cristo Jesús quiere que usted vaya a vivir con Él allá en el cielo. A menudo cuando nos vemos con amigos tal vez que queremos de verdad, nos da gusto decir, ¿y por qué no vienes a quedarse con nosotros un par de días? Tal vez tenemos alguna habitación disponible para ustedes. Vengan a quedarse una semana o más si desean. Sin embargo, esto no significa lo mismo que si nosotros dijéramos, ¿por qué no se vienen a vivir con nosotros? Mi querido hermano y amigo, es un pedido de carácter permanente. Es por eso que el Señor Jesucristo pronunció las siguientes palabras en Juan 14 del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dios nos ama tanto, mi querido hermano y amigo, que anhela el día en que nosotros podamos vivir con Él eternamente. Esto nos lleva a la primera pregunta importante. ¿Por qué no estamos ya en el cielo? ¿Por qué es que Cristo no ha regresado ya tal como Él lo prometió? ¿Será un problema de distancia? Bueno, yo no lo creo así, porque es un hecho, mi querido hermano y amigo, que Cristo ha visitado esta tierra numerosas veces. Recordarán que Él pasó aquí, en esta tierra, 7 días
durante la semana de la creación y que frecuentemente visitaba a Adán y a Eva en el huerto del Edén. De hecho, él solía salir a caminar con Enoc, y Enoc caminó con Dios y hasta Dios se lo llevó. Visitó al antiguo patriarca Abraham y comió con él en su tienda. Habló con Moisés sobre el monte Sinaí y durante años habitó en una columna de nube que se detenía sobre la entrada del tabernáculo en el desierto. Leemos cómo Jesús vino al mundo en forma de un bebé, nació en Belén y vivió entre la humanidad por un poco más de 30 años. De manera que, mi querido hermano y amigo, las Sagradas Escrituras establecen claramente que Cristo ha estado aquí numerosas veces. La distancia no constituye un obstáculo para él. Entonces, enfoquemos el asunto de otra manera. ¿Será tal vez un problema de tiempo? Bueno, puede ser que todavía no sea el tiempo propio para que él regrese, pero esto es imposible debido a que casi todas las señales de los eventos finales anunciadas por él ya han sido cumplidas. Así es que, mi querido hermano y amigo, no es un problema, de tiempo tampoco. Así es que los escépticos, los ateos y hasta algunos políticos, todos están de acuerdo que algo portentoso está a punto de suceder. ¿Cuál será el problema entonces? ¿Por qué no ha venido Cristo Jesús? Yo creo que puede expresar la razón en estas palabras breves y sencillas. Dios encara un gran problema. ¿Cómo ha de salvar al pecado sin salvar su pecado? ¿Cómo va a salvar al pecador sin salvar su pecado? ¿Cómo ha de destruir el pecado sin destruir al pecador? En términos bien francos, ¿cómo ha de eliminar el pecado sin eliminarte a ti y eliminarme a mí? ¿Cómo ha de llevarnos al cielo sin transportar también nuestro olor feo, nuestra fetidez del pecado? Eso propagaría la muerte por todo el universo, sin duda alguna. Dios encara un problema de lo más serio. Ahora bien, algunos teólogos alegan tener la respuesta al problema que Dios encara. Son semejantes a aquellos padres consentidores que piensan que sus hijos, por su cuenta, se apartarán de sus malos caminos al hacerse adultos y sostienen que todo lo que es preciso hacer es manifestarles bastante amor. No obstante, la experiencia nos demuestra que ellos están totalmente equivocados. De igual manera, existen algunos teólogos consentidores que enseñan que si solo se predicara suficientemente el amor, la gente creerá en Dios y aceptará la salvación. Al fin y al cabo, razonan ellos, Dios sobreabunda en misericordia, gracia y perdón y no le exige a nadie una obediencia estricta. Bueno, quiero decirte, mi querido hermano y amigo, que esos dichos teólogos aseveran que Cristo le otorgó una salvación incondicional en la cruz a toda la humanidad y que todo lo que tiene que hacer el ser humano es solamente creer. Dicen que el pecador no debe preocuparse si sigue en el pecado y que, al fin y al cabo, el ser humano nació para pecar y le es imposible dejar de pecar en esta vida. Algunos hasta enseñan que cuando Jesús regrese por segunda vez, implantará al instante en todo pecador un nuevo corazón o mente para que jamás vuelva a pecar. Bueno, de esa manera quedará solucionado el problema del pecado. Bueno, mi querido hermano y amigo, déjame darte un consejo. No crean tal cosa. Dicha enseñanza o dichas enseñanzas es un invento del mismo diablo. Fíjense lo que escribió un escritor norteamericano. En su libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 175, dice de la siguiente manera: la religión liviana, que hace del pecado algo de poca gravedad y que constantemente se detiene en el amor de Dios hacia el pecador, anima a éste a creer que Dios lo salvará mientras continúa en el pecado, sabiendo que es pecado. Esta es la forma en que muchos proceden mientras profesan creer la verdad presente. La verdad está separada de sus vidas y esa es la razón por la cual no tienen más poder para convencer y convertir al alma. Pensemos esto bien. Si fuera verdad que al venir por segunda vez Cristo y obra el singular milagro de cambiar la mente y el carácter del pecador a santidad en un instante, entonces los ateos tendrían razón en culpar a Dios por todos los males que existen en este mundo. ¿Acaso no era capaz Dios, aún desde la época de Adán y Eva, de hacer inmediatamente impecables a sus seguidores que creían en Él? Oh, mi querido hermano y amigo, no te dejes engañar por esas falsas enseñanzas de la nueva teología. Definitivamente,
Dios tiene una manera de solucionar el problema del pecado, y es la de salvar a su pueblo de sus pecados y no en sus pecados. Esto está ampliamente demostrado en los servicios del santuario mediante el rito del derramamiento de sangre de un cordero sin mancha. Es por eso que estamos estudiando el santuario. Es por eso que estamos estudiando todos los servicios del santuario, mi querido hermano y amigo. En Juan 14:6 nos dice de la siguiente manera. Quiero que lo busques, por favor. Juan 14:6. Yo soy el camino, dijo Cristo Jesús, la verdad y la vida. Y si nosotros le seguimos al santuario donde Él lleva a cabo su ministerio hoy, entenderemos bien su método. Esto es verdaderamente una buena noticia, mi querido hermano y amigo, porque Jesús puede resolver el problema del pecado, haciendo posible la vida eterna a todo pecador que acepte el sacrificio de Cristo y siga su método de apartarse o de apartar de nosotros el pecado. Fíjense lo que dice el Salmo 77:13. Salmo 77:13 dice: alabado sea Dios. Dios, santo es tu camino. Veamos ahora algunos pasajes de las Sagradas Escrituras que nos revelan que existe hoy día un santuario en el cielo y que en los tiempos del Antiguo Testamento había también un santuario en la tierra. Leamos primero Hebreos 8:1 y 2. Hebreos 8:1 y 2 dice de la siguiente manera. Nótese, mi querido hermano y amigo, que ese es un pasaje que se refiere al santuario celestial. Tenemos tal sumo sacerdote, o sea, hablando acerca de Cristo Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, está hablando de los cielos. Él es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora, brinquémonos un capítulo más, capítulo 9, versículos 1 y 2, donde leemos acerca del santuario terrenal. Ahora bien, aunque el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, pues el tabernáculo estaba dispuesto así. Hemos pues, mi querido hermano y amigo, descubierto que en el Nuevo Testamento declara que hay un santuario en el cielo y que también existió un santuario aquí en la tierra. Por lo tanto, pasemos al Antiguo Testamento y leamos acerca del santuario que había en la tierra. Para eso te voy a invitar a que vayas al libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8. Éxodo 25:8. El Señor declaró: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Por medio de símbolos, el santuario terrenal nos enseña cómo es que Dios resuelve el problema del pecado desde el santuario celestial. Por medio de símbolos, también le enseñaba al pueblo de Israel cómo es que Dios estaba trabajando para salvarlos del pecado, no en sus pecados, para hacer una separación entre su pueblo y el pecado, para liberarlos, y en este caso para liberarnos a nosotros también del pecado, mi querido hermano y amigo. Bueno, esto nos capacita para entender cómo es que Dios hace la separación entre el pecado y el pecador, que es precisamente la obra que se efectúa allí. De hecho, el santuario terrenal consistía de 3 partes: el atrio exterior, o sea el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. En cada uno de estos sitios se llevaba a cabo un servicio por separado, uno en el atrio exterior y uno en el lugar santo y uno dentro del lugar santísimo. Entonces, estudiaremos cada uno de esos 3 servicios para que entendamos cómo cooperar con Cristo mientras Él se dedica a resolver nuestro problema. ¿Cuál es nuestro problema? El pecado. Cuando Cristo finalmente haya separado el pecado de nosotros, podremos con el tiempo reunirnos con nuestro Salvador en el cielo y vivir con Él donde ya no habrá más pecado. Yo sé que todos nosotros anhelamos estar con nuestro Salvador en el cielo, pero ¿cómo se logrará esto, mi querido hermano y amigo? El acto final que determina la separación entre el pecado y el pecador no se llevó a cabo sobre la cruz, como lo enseñan y lo creen muchas personas. Este acto final de expiación del pecado se realiza más bien dentro del lugar santísimo, en el santuario celestial. Así que, mi querido hermano y amigo, por eso es tan importante que nosotros, mi querido hermano y amigo, nos estudiemos un poco más el santuario. ¿Sabe por qué, mi querido hermano y amigo? Porque cuando nosotros estudiamos el santuario nos damos cuenta que cuando Cristo Jesús murió, no terminó ahí su ministerio, no terminó ahí su misión. Eso era apenas el principio. Tenía que entrar al lugar santo, allá en el cielo, y después al lugar santísimo, para completar, ahora sí que válgase la redundancia, completar
la misión. Así es que es importante eso. Yo sé, mi querido hermano y amigo, todos anhelamos estar con el Salvador en el cielo, pero ¿cómo vamos a lograr esto? Bueno, el acto final que determina la separación entre el pecado y el pecador no se lleva a cabo sobre la cruz, sino se va a llevar a cabo en el santuario celestial. Por esta razón, encontramos otra cita muy interesante que dice de la siguiente manera: la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. El asunto no puede ser explicado con mayor claridad, mi querido hermano y amigo. Se está llevando a cabo ahora mismo en el santuario celestial una obra que es esencial para la expiación final de nuestros pecados. El sacrificio de la cruz no obró la separación entre el pecado y el pecador individual, sino que hizo una provisión mediante la cual Cristo pagó el precio del pecado de todo aquel que se aprovecha de ella, o sea, de todo aquel que dice: yo quiero esa provisión, yo no quiero morir, yo quiero ser salvo, yo quiero estar con Cristo Jesús para siempre allá en el cielo. Así que la resolución determinante o eterna del pecado que se lleva a cabo en el segundo departamento del santuario no se podrá lograr sin antes cuando se haya completado la obra del primero. De la misma manera, la obra del primer departamento no puede realizarse hasta después de haber sido ofrecido el sacrificio sobre el altar del atrio exterior. Por lo tanto, es de suma importancia, mi querido hermano y amigo, recordar que estos tres pasos distintos son necesarios para obrar una separación entre el pecado y el pecador. Pero esta separación será un día eterna. Nunca más habrá pecado en esta tierra, ni nunca más habrá pecado ya en el cielo. Cuando Dios le dio instrucciones a Moisés para la construcción del santuario terrenal, le ordenó, ahí mismo en Éxodo 25:9, fíjense lo que dice: conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo. Sin embargo, hubo una excepción. En lo que a escribir la ley se refería, Dios dijo, en efecto, Moisés, esto es algo que me toca a mí. Fijémonos bien en las palabras de Dios. Éxodo 31:18. Éxodo 31:18 dice de la siguiente manera: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, o sea, Dios hablando con Moisés en el monte de Sinaí, y dice, dio a Moisés, cuando él acabó de hablar con él, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Esto es muy importante y sería bueno, mi querido hermano y amigo, que usted se lo grabara en su mente y en su corazón. Tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Ahora, todo el mobiliario, todos los accesorios del santuario terrenal eran de hechura humana, excepto los 10 mandamientos. Estos fueron grabados en piedra por el dedo inmortal de Dios Todopoderoso. La importancia de este acto quedó subrayada cuando Moisés quebró las tablas de piedra en la demostración de su desagrado por la idolatría de Israel. Yo creo que todos recordamos cuando bajó Moisés con las tablas de piedra y escuchó toda la algarabía que había allá abajo con el pueblo, y vio todo lo que estaban haciendo, cómo estaban adorando dioses ajenos. Recordemos que él quebró las tablas. Ahora, Dios no dijo: Moisés, hazte otra copia y colócala dentro del arca. No, Dios dijo, Deuteronomio 10, 1 y 2. Esto es importante, mi querido hermano y amigo. Deuteronomio 10, 1 y 2. Lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube al monte o a mi monte hasta donde yo estoy, hazte también un arca de madera. Yo, son palabras de Jehová, yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y tú las pondrás en el arca. Nuevamente, Dios dice: a ver, Moisés, yo sé que tú sabías lo que estaba escrito ahí en las tablas. Yo sé que tú las quebraste y que tal vez vayas a querer decir: bueno, Señor, perdóname, voy a labrar otras tablas de piedra, yo las escribo, no te preocupes, yo lo hago. No, dijo el Señor, ¿sabes qué? Mira, esto es tan importante para mí, esto muestra mi carácter, que quiero que vuelvas a subir acá donde yo estoy, y yo me voy a encargar de hacerlo con mi propio dedo nuevamente. Fue Dios quien escribió la ley por segunda vez con su dedo divino.
Por lo tanto, mi querido hermano y amigo, los 10 mandamientos se destacan por encima del resto de la Biblia debido a que fue Dios mismo quien los escribió. Los 66 libros que componen la palabra de Dios fueron escritos por hombres que estaban bajo la inspiración, por supuesto, del Espíritu Santo. Pero los 10 mandamientos fueron escritos directamente por el dedo mismo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quería que ninguna influencia humana deformara su divina ley. Los 10 mandamientos son una copia de la ley del cielo, la cual es un trasunto del carácter santo de Dios. Por eso, al leerlos, estamos frente a un gran documento original, la ley de Dios, la cual está seguramente guardada en el seno del santuario celestial. Recordemos que unos 60 años después de Cristo, después de que Cristo ya había sido crucificado y de haber él resucitado y ascendido al cielo, Dios le reveló el santuario celestial a Juan en una visión. ¿Y qué fue lo que vio Juan en esa visión? Bueno, si vamos rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 11 y versículo 19, encontramos la siguiente declaración. Apocalipsis 11, 19. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. ¿Se da cuenta, mi querido hermano y amigo? Esto está viendo Juan, el teólogo, Juan el que escribió el Apocalipsis. Una visión que Dios le dio. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Recordemos que dentro del arca del pacto estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaba el maná que Dios le había dado al pueblo mientras vagaba por el desierto, y estaban las tablas de piedra, o sea, los 10 mandamientos. Después de la cruz, hemos de fijar la vista en el santuario celestial en el cual está la ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere, mi querido hermano y amigo, que los que estamos viviendo en esos últimos días sepamos que hay una buena y una mala manera de vivir. Se nos ha dicho en Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Repito nuevamente, Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En una traducción inglesa, la de Phillips, este pasaje se expresa más o menos así. Es el filo recto de la ley lo que nos demuestra cuán torcidos estamos. Y por supuesto hay un texto que dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de perdición. Y esta traducción de Phillips en inglés al español es muy, muy reveladora. La ley es el filo recto lo que nos demuestra cuán torcidos estamos. La ley, mi querido hermano y amigo, es realmente una copia, un reflejo, una expresión del carácter de Dios. En el libro de la historia de la redención, página 19, leemos que Dios ha hecho las leyes que ha promulgado iguales a sí mismo. Y seguimos leyendo, los preceptos del decálogo son tan inmutables como el trono de Dios. Son una viva expresión de su carácter. De manera que cuando contemplamos y estudiamos la ley de Dios, estamos estudiando el carácter mismo de Dios. Bueno, mi querido hermano y amigo, déjame decirte que en el lugar santísimo del santuario nos ponemos en relación directa con la ley de Dios, porque allí se encuentra dentro del arca como representación del carácter de Dios y como norma divina de conducta. Cuando vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14, encontramos la siguiente declaración del sabio Salomón. Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, pues Dios traerá toda obra a juicio. Fíjese que Salomón está hablando del juicio, y el juicio todavía no viene hasta que venga Cristo Jesús. Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. El apóstol Santiago dice claramente en Santiago 2, 10 al 12. Quiero que vayas rápidamente, mi querido hermano y amigo, a Santiago 2, 10 al 12, para que veas lo que dice el apóstol Santiago. Santiago 2, 10 al 12. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, o sea, está hablando de los 10 mandamientos, también ha dicho, no matarás, está claramente hablando y mencionando los 10 mandamientos. Ahora bien,
si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y esta declaración, la última parte es lo que quisiera resaltar. Iba a decir lo que más me importa, pero no. Es lo que quisiera resaltar. Así hablad y así haced, o sea, nuestras palabras que salgan de nosotros y nuestras acciones, como los que habéis de ser juzgados, nuevamente está hablando de juicio, por la ley de la libertad. ¿Y cuál es la ley de la libertad? Ya la mencionó, la ley de los 10 mandamientos. Sí, mi querido hermano y amigo, hay un castigo para la transgresión de la ley, y ese castigo es la muerte. Dios declara en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Según vamos leyendo las escrituras, nos damos cuenta entonces de que esta verdad se enfatiza con muchos otros versículos, como por ejemplo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, o Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Ante la ley de Dios, todos aparecemos como pecadores, mi querido hermano y amigo. Esto nos trae de vuelta, ¿a dónde creen? A considerar el problema del pecado, ¿verdad? Bueno, en vista de que todos hemos pecado, ¿cómo será posible de que Dios separe nuestros pecados de nosotros para que podamos ir al cielo a vivir con Jesús, en lugar de morir por causa de nuestros pecados, tal como lo exige la ley? Bueno, para conseguir la respuesta, tenemos que regresar al santuario, mi querido hermano y amigo, y descubramos cuál es el primer paso en este proceso de obra que obra una separación entre el pecado y el pecador. En una obra que se realizaba en el atrio del santuario, o sea, en el patio, Dios describe lo que se efectuaba allí. Para eso quiero, mi querido hermano y amigo, que regreses al libro de Levíticos. Levíticos capítulo 4, versículos 27 y 28. Levíticos 4, 27 y 28. Dice de la siguiente manera, son palabras de Dios hacia nosotros, no nada más al pueblo de Israel. Si alguna persona del pueblo peca involuntariamente, cometiendo una falta contra alguno de los mandamientos de Jehová, una cosa que no se ha de hacer, es culpable. Luego que se le dé a conocer el pecado cometido, presentará como ofrenda una cabra sin defecto, por el pecado que cometió. Sigue diciendo versículos 29 al 31. ¿Qué hacía el pecador después? Bueno, dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, el sacerdote tomará con su dedo de la sangre, lo pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después le quitará toda su grasa, de la manera que le fue quitada la grasa al sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Ahora, ¿cómo se llevaba a cabo esto? Bueno, regresemos a los versículos 5 y 6 de este mismo capítulo. Versículos 5 y 6 del capítulo 4. Dice, después el sacerdote ungido tomará parte de la sangre del becerro y lo traerá al tabernáculo de reunión. De modo que el sacerdote llevará esta sangre dentro del santuario, mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará con aquella sangre 7 veces delante de Jehová frente al velo del santuario. Así que vemos que no terminaba el servicio simplemente con que el corderito o con que el cordero muriera y fuera sacrificado y fuera degollado, por supuesto, sino que tendría que pasar al lugar santo el sacerdote con la sangre de este corderito que ya representaba a mí en este caso, si yo iba y ofrecía un corderito. Ahora, volvemos una vez más a toparnos con los 3 requisitos que habían de cumplirse. Imaginémonos a un hombre que ha pecado, ha quebrantado la ley y merece morir por sus pecados, pero Dios no quiere que él muera. Por lo tanto, el Espíritu Santo le convence de su pecado, o sea, me convence a mí de mi pecado. Yo me arrepiento y acudo al Señor en busca de perdón. No quiero morir, yo quiero vivir. Yo creo en Cristo y lo acepto como mi Salvador. Dios, en su infinita misericordia, ha provisto una manera mediante la cual el pecador puede estar libre de la culpa ante Él como si nunca hubiera pecado. Pero el pecador, mi querido hermano y amigo, debe seguir fielmente el plan divino para hacerse merecedor de dicho perdón y ser separado de su pecado.
En primer lugar, ha de traer un cordero al atrio del santuario como holocausto. O sea, yo pecaba y tenía que llevar al cordero. El Espíritu Santo me redarguía, me decía, estás mal, cometiste un pecado, necesitas ser librado de ese pecado porque la ley dice que tienes que morir. Y yo no quiero morir, entonces llevaba un corderito a ofrecerlo como holocausto al santuario. Luego dice, el pecador ha de poner sus manos sobre la cabeza del cordero y confesar su pecado. O sea, yo confieso mi pecado ante Dios y yo le digo, yo no quiero morir, Señor, que muera Él. O sea, en este caso el corderito, en este caso Cristo Jesús. Ahora, y con un cuchillo, Él mismo degüella la víctima inocente. De este modo, una vez de morir Él mismo, en vez de morir Él mismo por su propio pecado, el cordero muere en su lugar o en lugar de Él. Luego la sangre se vierte en una vasija. El sacerdote lleva la sangre dentro del lugar santo del santuario y lo rocía delante de la ley. ¿Por qué? Porque la ley decía que el pecador, tenía que morir o tiene que morir. Todo que comete pecado es transgresor de la ley y por tanto merece morir. Pero para eso llevaba el sacerdote la sangre, en representación mía. Y ya no era mi sangre, sino era mi representación, porque pues yo, pecador, no podía salvarme a mí mismo. El sacerdote llevaba la sangre dentro del lugar santo del santuario y la rociaba delante de la ley. Tal vez nos preguntemos por qué era necesario llevar la sangre dentro del santuario, ¿verdad? Bueno, la razón es que la sangre representa la vida de la víctima. Recordemos que en Levíticos 17:11, otro texto muy interesante y muy importante, dice claramente, porque la vida de la carne en la sangre está. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y bueno, no voy a entrar en ese texto que está en Apocalipsis acerca de los mártires que están clamando ante Dios, que muchos piensan que son realmente los espíritus que están allá, pero realmente no. Si estudiamos y lo estudiamos a la luz de Levíticos 17:11, nos vamos a dar cuenta que es la sangre la que clama. No son realmente las personas que murieron que están allá en el cielo, pero bueno, es necesario que se ofrezca la vida de la víctima inocente ante el Señor y su ley para cumplir con este requisito. Entonces, en vista de que el culpable ha transferido su pecado al cordero, el sustituto ahora lleva la carga de culpa y debe morir por causa del pecado que fue transferido sobre él. Ahora, no habrá otra manera mediante la cual Dios pueda retirar el pecado de nosotros. Bueno, déjame decirte que definitivamente no, porque en Hebreos 9:22 nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es por eso que a Caín no se le perdonó su pecado aunque llevó una ofrenda, porque llevó la ofrenda de su cosecha, mientras que a Abel sí se le perdonó y se le vio mejor, porque él llevó no lo que él cosechaba, sino lo que la ley mandaba en este caso. Así es que estamos analizando detenidamente, mi querido hermano y amigo, que quede claramente establecido que el sustituto tiene que morir. ¿Y quién es la persona que debe degollar al sustituto? O sea, yo, el pecador mismo, porque es su propio pecado lo que hace necesario la muerte de la víctima. Veamos la realidad de este plan de salvación. ¿Qué representa el Cordero? Bueno, nadie más lo explicó mejor que Juan el Bautista, cuando él hizo la declaración en Juan 1:29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios. Esta, mi querido hermano y amigo, es una declaración y un lenguaje inconfundible acerca de que Cristo Jesús era el Cordero, era el Mesías, era el Salvador del mundo. ¿Cómo puede ser posible que el pueblo no se dio cuenta? O muchos de los dirigentes no se dieron cuenta y no lo aceptaron como el Mesías. Hoy en día sería, yo creo que sería completamente diferente si lo hubieran aceptado como el Mesías. Pero bien, tristemente, pues no fue así. Esta es la razón, mi querido hermano y amigo, por la cual Jesús vino a este mundo. Vino a salvarnos, vino a morir por nosotros. Ahora se nos hace posible entender que debido a que el pecado acarrea la muerte, yo debo morir, o debe morir un sustituto por mi propia mano. Esta es, pues,
la lección básica que aprendemos al estudiar el método que Dios emplea para separar o apartar al pecado de nosotros. Ahora, permítame por favor representar una vez más la escena de un pecador que toma un cuchillo en la mano y degüella a la víctima inocente. Y yo sé que nosotros tenemos muy buena memoria y tenemos muy buen cerebro y tenemos una muy buena imaginación también para imaginarnos las cosas. E imagínese usted esta escena. El inocente muere por el pecador, y una vez que usted ha descubierto cómo es que muere este pequeño animalito, usted mismo agarra el cuchillo y le corta el cuello. El pobre animalito empieza a tratar de respirar y al saber que se está muriendo, y muere en nuestros brazos. Y nos damos cuenta que Él murió para que nosotros no muriéramos. Él llevó, como dice 1 de Pedro 2:24, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia. Por su herida hemos sido sanados. ¿Qué ocurrió con aquel cordero cuando fue puesto sobre el altar? Pues murió. ¿Cuál fue el efecto de nuestros pecados sobre Jesús en el monte del Calvario? Fue la causa de su muerte. Nosotros mismos fuimos los que quitamos la vida del Señor Jesucristo, mi querido hermano y amigo. Millones de personas saben que el Calvario fue un suceso verídico. Les gustaría viajar tal vez a la Tierra Santa y visitar el lugar donde Cristo murió. Sin embargo, muy pocos se dan cuenta de que fue su pecado lo que llevó a la cruz al Cordero de Dios. Nunca han comprendido las siguientes palabras que se encuentran en Zacarías: mirarán hacia mí y a quien traspasaron. ¿Ha sido por la fe al Calvario donde Cristo murió en tu lugar a causa de tus pecados? Yo sé, mi querido hermano y amigo, que tú tienes muy buena imaginación. Ahora, dime con franqueza, ¿no te has sentido culpable por la muerte de Cristo? ¿Te has imaginado alguna vez a Cristo, tu sustituto, muriendo en tu lugar sobre la cruz? Bueno, mi querido hermano y amigo, el relato de uno de los funerales más tristes que me haya tocado asistir nos ayudará tal vez a comprender los resultados de la muerte de Cristo en la cruz. En el ataúd reposaba el cuerpo de un niño muy pequeño, único hijo de sus padres. Había muerto en un accidente causado por su padre, quien ignoraba que su hijo lo había seguido hasta la cochera o hasta el garage de la casa. Cuando el padre hizo retroceder el carro, atropelló al niño matándolo al instante. Aunque fue un accidente, a mí se me hacía difícil describir el dolor que observé en el rostro de aquel padre. Cuando meditamos sobre el Calvario, no podemos menos que ver a Cristo el Cordero padeciendo la muerte que en realidad nos tocaba a nosotros. Sabemos por seguro que su muerte no fue un accidente, porque fue causada por nuestros pecados, por nuestros malditos pecados. El ver a Cristo morir sobre la cruz como nuestro sustituto, llevando sobre sí nuestros pecados, nos ayuda a entender mejor el significado del Calvario. No podemos menos que exclamar: Dios santo, ¿qué es esto lo que yo le he causado a tu querido hijo? ¿Es este el precio pagado por mi salvación? Díganme, si aquel padre que accidentalmente mató a su amado hijo algún día tuviese otro hijo, ¿piensas que él tendría más cuidado en el futuro cuando saque su auto de la cochera? Pueden estar bien seguros, mi querido hermano y amigo, de que él nunca querrá que se repita esta tragedia semejante. Asimismo, cuando nosotros visitamos el Calvario en las salas de nuestra imaginación y vemos a Jesús entregando su vida en nuestro lugar, crucificado por nuestros pecados, se nos rompe el corazón, o se nos debería de romper el corazón. Es porque nos damos cuenta de que fue nuestro pecado lo que llevó a la cruz, y no queremos que este pecado se vuelva a repetir. No podemos menos que exclamar: Dios mío, quita de mí este pecado y permite que el Calvario me infunda tal odio por el pecado que yo jamás quiera volver a pecar. Es solo mediante Cristo, mi querido hermano y amigo, que el pecado puede ser separado del pecador. Dice en Génesis 22:8: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío.
Dios, mi querido hermano y amigo, ya proveyó el cordero para nuestro holocausto, para el perdón de nuestros pecados. Y eso era lo que quería Dios, que el pueblo de Israel se diera cuenta en el santuario, que el pecado hacía que alguien inocente muriera, y de esa manera separar al pecado del pecador. Y es lo mismo que nos enseña hoy el santuario, mi querido hermano y amigo, y nos enseña hoy la cruz también, que por la muerte de Cristo Jesús, o mejor dicho, por nuestros pecados, Cristo Jesús murió por nosotros. Mi querido hermano y amigo, ¿qué estás haciendo por separarte de Cristo Jesús? Quiera Dios, mi querido hermano y amigo, que puedas entender que Cristo Jesús murió por ti y murió por mí. Quiera Dios que medites en eso. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Derribando gigantes, vamos hacia la meta. Y este fue su programa Derribando Gigantes. Lo esperamos cada sábado de 6 a 7 de la tarde por esta misma estación. No lo olvide. Que Dios lo bendiga y nos vemos la próxima semana en su programa Derribando Gigantes. Que el Señor Jesús